Yo quiero que ahí donde está cierre sus ojitos, agarre su mano derecha y póngala sobre su cabeza. Esto es algo direccionado por el Espíritu Santo que me dijo, lo harás hasta que te vengas conmigo. Y di, Padre Celestial, en esta hora, yo creo que tú me das revelación. Hoy te pido que abras los ojos de mi entendimiento para poder entender tu palabra. Revélate a mi vida como nunca antes y transfórmame para transformar a otros y transformar nuestra nación en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso. A lo largo de la historia, Dios me ha dado la oportunidad, siempre cuando fui un joven, fui muy apasionado. Verdaderamente no me mueven mucho las emociones, porque he aprendido que el Espíritu es el que vivifica mi alma. Entonces hemos estado transcurriendo 29 países, fui formado en Nigeria, donde están las 6 de las 10 iglesias más grandes del mundo, están allá. La gente piensa que es algo que está pasando en África, no, específicamente es Nigeria. Hay muchos países africanos que están atrasados también. Entonces Dios me habló acerca de por qué Venezuela, sin ofender, que amo esta nación, pero Dios me mostró por qué Venezuela está aproximadamente una generación atrasada de Nigeria en el ámbito espiritual y ministerial. Estamos hablando casi entre 50 a 60 años. Ese mismo retraso en este momento actual tiene Colombia de Venezuela. Colombia está atrasada de Nigeria aproximadamente entre 110 a 125 años a nivel ministerial y espiritual. Por eso es que incluso Colombia ha tenido chispazos de avivamiento, pero no supieron sostenerlo y se ha venido abajo. Ahora están viendo los grandes generales y hombres de Dios cómo poder reiniciarlo de nuevo, pero poder sostenerlo. Lo cual no es coincidencia que su padre espiritual o apóstol o pastor que está presente, el apóstol Yanamendi, Dios le ha hablado tan fuerte, porque Dios me habló, le ha hablado muy fuerte a él acerca de la importancia de sostener los avivamientos. Entonces hay algo que tiene que ver con sostener un avivamiento y tiene que ver con el corazón. Y es que la religión, y cada vez que yo menciono la palabra religión, me refiero a la falta de conocimiento. Entonces, la religión nos ha enseñado a nosotros, yo sentí en mi corazón, es que yo siento una palabra en mi corazón, pero es que tu corazón no tiene la capacidad de sentir, porque tu corazón es un centro, un taller de decisiones. Lo que siente es tu alma, la cual está compuesta por sentimientos y emociones, ligaduras buenas y malas, pero el corazón es la puerta a tu casa. Analiza tu casa y haz de cuenta que estás en medio de ella sentado, y esa casa representa tu alma. La puerta que conecta hacia lo exterior es tu corazón. Entonces la Biblia dice que perverso es el corazón más que todas las cosas, y la religión nos ha enseñado de que todos los corazones son malos, pero no todos son perversos, porque Daniel también dice que él propuso en su corazón ¿qué? No contaminarse. También Samuel, vino Dios y le habló a Samuel y le dijo, yo no veo lo que el hombre ve, sino que yo no veo a la apariencia, sino que yo veo el corazón. La palabra corazón en hebreo es H-E-B, el cual significa esencia ser. Cuando Dios le habla a Samuel, le dice, yo no veo a la apariencia, sino que veo a la esencia. Entonces Dios está buscando levantar un sacerdocio, digan conmigo, sacerdocio, conforme al corazón de Dios. ¿Por qué los grandes avivamientos se han apagado? Por el corazón corrupto de un liderazgo, por el corazón corrupto de un sacerdocio. Hombres de Dios se han levantado creyéndole al Espíritu Santo, enamorados de Dios, pero no han alcanzado formar un liderazgo tan fuerte y tan unido como para sostener estos moveres de Dios. Y por eso es que se ha secado. Y Dios me hablaba a mí a través de Nigeria. Nigeria ha hecho un gran labor, gloria a Dios, para sostener un avivamiento. En Nigeria usted ve la iglesia Dunamis, tiene 128,000 miembros en un servicio. Aquí hablamos de 10,000 y es como soñar, 15,000 soñar, pero en otras partes del mundo hay 128,000. Hay otra iglesia que se llama El Arca, el cual está construyendo el apóstol Oyedepo, que la van a terminar en diciembre de este año para 133,000 personas. Luego tenemos lo que es el pastor Adeboye, que es el patriarca de todo.
¿verdad? Él tiene una iglesia de varios servicios con 88,000. La más grande de 128,000 actual, tienen 3 servicios. Más de 300,000 personas se congregan, sin contar las sedes que tienen en el exterior, fuera de la ciudad. ¿Y qué es lo que han logrado hacer? Una unidad espiritual. Digan conmigo, una unidad espiritual. Hemos sido expertos en hablar de la unidad de cuerpo, pero Dios me decía, hay una unidad que trasciende aún más profundo, y es la unidad espiritual. Y hoy voy a hablar acerca de eso, y voy a hablar de esta palabra, agente de esperanza. Quiero que me acompañen al libro de Romanos, capítulo 5, versículo 1 y 2. Y dice la palabra, justificados pues por la fe. Digan conmigo, justificados, o sea, redimidos, pues por la fe. La religión, la falta de conocimiento, nos ha enseñado a ver la fe como el creer. Pero la fe no es creer. La fe te produce la habilidad de creer, pero fe no es creer. Y usted dirá, evangelista, ¿cómo así? Para allá vamos, no se preocupe, que para allá vamos. Y dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La palabra paz en hebreo es shalom, que significa bienestar, y también significa armonía. Digan conmigo, armonía. La palabra gracia en hebreo, gen, bien significa favor inmerecido, el cual es la salvación. Lo que es la palabra firme viene del hebreo itán, que significa inquebrantable. La palabra gloria en griego, aquí hablemos dos glorias, está la gloria del hombre y la gloria de Dios. Esta viene del griego doxa, con X, y significa manifestación, y la segunda definición es iluminación. Luego vemos también la palabra esperanza, la cual viene de la raíz hebrea kava, con Q, y esa palabra significa esperar con expectativa, esperar anhelosamente. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir? En otras palabras, redimidos pues por lo que no se ve, fe, Dios, tenemos armonía uno con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por lo que no se ve, Dios, hablando de la fe, a este favor inmerecido, el cual es la salvación, la gracia, en la cual somos inquebrantables y nos iluminamos al esperar con expectativa la manifestación de Dios, hablando de la segunda venida de Cristo. Mire esto. Y usted dice, ahora, ¿qué es la fe, evangelista? La Biblia dice en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de ¿qué? De lo que no se ve. Y hemos sido muy buenos al enseñar este versículo como una palabra a la iglesia, como una palabra a la iglesia como tal, pero no. Esto no fue una palabra de un hombre, ni tampoco fue una palabra a la iglesia. Esto fue una palabra directamente de Dios, donde se describe Él a sí mismo y su naturaleza y lo que Él hizo con nosotros. Entonces, cuando usted va a Salmo 139, 16, dice el salmista David, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas estas cosas, las cuales luego fueron formadas. Entonces, la palabra embrión viene del hebreo ubar, con doble B, y embrión significa niño no nacido aún. Ver significa revelar, y la palabra ojo viene del hebreo ayin, que significa conciencia. La palabra en significa adentro de, y lo que es libro significa plan. Lo que el salmista David quiso decir fue, cuando yo aún no había nacido aún, cuando el primer Adán todavía no había nacido aún, se me había sido revelada tu conciencia. Y en tu libro, quiere decir, y adentro de tu plan, estaban escritas todas estas cosas que luego fueron formadas. Volvemos a Hebreos 11:1. Dice, es pues la fe, la certeza. La palabra certeza viene del griego upopstasis con H, que significa fundamento real. La palabra convicción viene del griego electos, el cual significa demostración. Lo que quiso decir fue, es pues la fe, el fundamento real de lo que se espera, y la convicción y la demostración de lo que aún no vemos. Hablando la Trinidad, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, hablando de una unidad divina y espiritual. Entonces lo que quiso decir fue, es pues la fe, el fundamento real de que el hombre fue creado en su mente,
y la demostración de la materialización que luego fue creado físicamente. Hebreos 11:3 dice, de modo pues que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Sí lo van agarrando? Entonces cuando leemos nuevamente Romanos 5:1 y 2 dice, redimidos, justificados pues por la fe, porque una creencia no te redime. Algo más fuerte que una creencia es lo que te redime. Y cada vez que tú hablas la palabra la fe, no habla de algo sino de alguien. Y si usted lee nuevamente conmigo va a dar más sentido y dice, redimidos pues por la fe, por el que no se ve, tenemos paz, tenemos armonía con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le ha faltado a la iglesia? Al sacerdocio como tal le ha faltado armonía. Por quien también tenemos entrada por la fe, por el que no se ve, a esta gracia, a este favor inmerecido de la salvación, en la cual somos firmes, somos inquebrantables y nos gloriamos. Ahí habla la gloria del hombre, hablando de que somos iluminados de la gloria de Dios en la esperanza. O sea, nos iluminamos al esperar anhelosamente su segunda venida. Así debe vivir el sacerdocio. Debe vivir cada día como si fuese su último día. Si usted se pusiera a pensar cómo viviera usted si supiera que este es el último día de su vida, usted estuviera evangelizando, usted estuviera orando por la gente, usted estuviera predicando, usted trajera unidad, porque supiera que eso es su iluminación más grande, esa es su gloria más grande. La gloria del hombre, la más grande de él, es esperar con expectativa su venida. Al decir que tenemos armonía con Dios, se refiere a que somos uno con Él. Porque la Biblia dice, cuando Dios le dijo a Adán, entonces dice, de todo árbol podrás comer, excepto por el árbol de la ciencia del bien y el mal, porque cuando comieras de él, ciertamente, ¿qué? Morirás. La palabra muerte, tanto en griego como en hebreo, significa separación. Lo que Dios le dijo fue, cuando tomes del árbol de la ciencia del bien, que ya lo conocía, y del mal, porque son dos diferentes, entonces el hombre solamente conocía a Dios y conocía sus planes. Lo primero que el hombre conoce es a Dios y a su plan, su propósito. Entonces por eso dice la palabra en Efesios 1:4, dice que de modo pues que en Él, dice, fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. En Él, adentro de Él, fuimos elegidos antes de la fundación del mundo. Entonces, de modo que el hombre es creado por el propósito, el Edén es creado por el hombre y la mujer es creada para complementar al hombre en llevar a cabo dicho propósito. Entonces, ¿cuál era el propósito del Edén? Si queremos saber de dónde, hacia dónde vamos, debemos estudiar de dónde venimos. Si queremos saber qué es lo que Dios tiene para nosotros y qué es lo que hemos perdido, debemos estudiar lo que Jesús vino a restablecer. Y el propósito en el Edén fue que enseñoreáramos la tierra. La religión, la falta de conocimiento nos enseñó que nuestro propósito en el Edén era la comunión con Dios. No. Esa era la herramienta para llevar a cabo dicho propósito. Pero el propósito era enseñorear la tierra. Y la palabra enseñorear en hebreo significa poner en orden. No es casualidad que Dios llama al hombre a poner en orden la tierra. También lo llama a poner nombres sobre los animales, porque solamente un padre pone orden y solamente un padre pone nombre a nombres. Vamos aquí. Entonces, vea, está tremendo esto. Entonces, el hombre, cuando él desobedece a Dios y empieza a tomar la decisión, ya conocí el bien, ahora voy hacia conocer el mal. Solamente conocía a Dios, pero no conocía al enemigo. Cuando él voluntariamente desobedece a Dios, entonces él entrega la paternidad que recibió de Dios. Cuando Dios sopló con su ruá en el Edén, él sopló su esencia. Dios sopló su paternidad sobre el hombre. Entonces la primer función del hombre en el Edén fue ser padre. Cuando el hombre peca, entonces cede la paternidad a Satanás, y desde entonces el hombre, que fue creado para ser padre, y el enemigo, que nunca fue creado para ser padre, el hombre convierte a Satanás en padre, y desde entonces se convierte y se es conocido como el padre de toda. ¿Sí lo va viendo? Entonces vino, cuando vemos a Noé, dice que estaba ya estacionada el arca y manda la primer paloma
a ver si encontraba tierra seca y no pudo encontrar, porque ese fue el primer Adán que fue con una asignación divina y no la cumplió. Entonces regresó, pero vino y sacó la segunda paloma otra vez, representando el segundo Adán, que era Cristo. Por eso el primer Adán fue bueno, pero el segundo Adán fue mejor. Entonces cuando lanza la segunda paloma, sí hace la asignación y el cumplimiento que se le mandó a hacer. Cristo vino a restaurar todas las cosas, vino a cumplir lo que el primer Adán no pudo hacer. Entonces, por causa de la expulsión del Edén, entonces surgió la predicación. Digan conmigo, la predicación surgió por causa de la expulsión. En el Edén no habían predicadores, no habían molestias, no habían riñas, no había división, no había enfermedades, no había nada de ello. Y vio Dios que todo era bueno. Entonces Génesis 1 y 2 son los capítulos más perfectos de toda la Biblia. Y de Génesis 3 a Apocalipsis 21, Dios habla y construye un plan para regresar al hombre a Génesis 1 y 2. Sigue viendo. Dale un fuerte aplauso a Dios. Mira. Entonces, como el hombre cedió su paternidad, vino Cristo a restaurar esa paternidad. Y como el hombre a través de enseñorear la tierra iba a traer el cielo, el gobierno a la tierra, y no pudo, entonces Cristo dijo en Mateo 3:2, arrepentíos porque el reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado a vosotros. En otras palabras, cambien su manera de pensar y yo cambiaré su forma de vivir. Entonces Cristo vino a decir, en otras palabras, yo vine a cumplir con la asignación que el primer Adán no pudo. Yo vine a traer el cielo a la tierra. Por eso nuestro propósito no es traer el cielo a la tierra, esa es nuestra función. El propósito no es traer el cielo a la tierra porque Cristo ya lo hizo. Nuestra función sí es traer el cielo a la tierra. Pero el propósito que se crea ahora es un propósito nuevo y es de ganar almas. Digan conmigo, ganar almas. Y ya la herramienta para llevar a cabo dicho propósito no es la comunión con Dios, es la predicación. Porque cuando usted ora, dígame en qué se beneficia a Dios. Mira a su hermano y dile en nada. Sea honesto. El quien se beneficia de que usted ore es usted. Porque quien se llena es usted. Dios no se llena de que usted ore. Dios se llena de que usted gane almas, porque en el único versículo en toda la Biblia donde dice que hay fiesta en el reino de los cielos es cuando un pecador, ¿qué? Se arrepiente. Entonces lo único que usted puede hacer para poder beneficiar a Dios es ganar almas. El evangelista Reinhard Bonnke decía en Australia, en la iglesia más influyente, si toda Australia se arrodillara a orar y a ayunar y a levantarse de dicha oración y ayuno, dice, no predican, no evangelizan, no ganan almas, con toda esa oración y ayuno se irán al infierno. Está fuerte. Yo estoy hablando con pastores, ¿sabes? Bueno, gloria a Dios. Bendito Dios. No estoy en una campaña de evangelismo. Bendito sea Dios. Entonces, si vamos a Salmo 133:1, dice la palabra, mirad cuán bueno y cuán hermoso es, ¿qué? Habitar los hermanos, ¿qué? Juntos en armonía. Entonces, no es lo mismo estar juntos que estar en armonía. La palabra juntos significa unidos físicamente, corporalmente. Pero la palabra armonía significa unidad espiritual. ¿Qué es lo que le ha faltado a Venezuela? ¿Qué es lo que le ha faltado a Latinoamérica? Ha habido unidad física, pero no había unidad espiritual. Entonces en Nigeria, cuando llega alguien y habla con pruebas, mira, aquel pastor de aquella ciudad hizo algo acá. Oh, ¿cómo te llamas? ¿Cuál pastor? Ah, espérame. Pastor, aquí hay alguien que tiene un lío con usted. Lo espero aquí en menos de una hora. Estoy en tal lugar, le mando la ubicación. Dejan de hacer lo que están haciendo. Mire, tengo que desconectarme, voy por una reunión. Va y dicen, ahora, ¿qué es lo que está pasando aquí? En Nigeria sí se tratan estos casos. Porque es que allá dicen, a mí no me importa la imagen del hombre, pero sí me importa la imagen de Cristo. Y si desde los nuevos están hablando, viendo imperfecciones en nosotros, entonces ¿qué va a pensar del resto? Entonces no se trata de la imagen del hombre, sino la imagen de Cristo que es afectada. ¿Por causa de qué? De que damos una mala proyección.
deshonrándonos los unos a los otros, y eso no me voy a adelantar, que eso viene ahorita. Entonces, necesitamos desarrollar una armonía. Digan conmigo, necesitamos desarrollar una armonía, una unidad espiritual. Entonces, la palabra paz en el mundo, la Biblia dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no es como el mundo la da, sino que la paz que doy dice que sobrepasa todo. Entonces hay dos tipos de paz. Está la paz que da el mundo y está la paz que da Dios. La paz del mundo fue la que nos enseñaron en la religión, es tener tranquilidad. Pero la paz de Dios no tiene nada que ver con tranquilidad. La paz de Dios tiene que ver con armonía. La paz de Dios es una unidad espiritual, y el Dios de toda paz. Tiene que haber una unidad en el espíritu. Ahora la pregunta es, si la redención de Cristo, su sangre, nos unió espiritualmente para ser nuevamente uno con Él, porque hubo una separación en el Edén, entonces Cristo vino a morir y resucitar para unirnos nuevamente con el Padre. Ahora, ¿por qué nos unió? Porque estábamos separados de Él. ¿Por qué la Biblia dice que conocerás el bien y el mal? Porque el hombre solamente conocía a Dios, el hombre no conocía el mal. Ahora vayamos al versículo 3 de Romanos 5. Y dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Otra cosa que la religión nos enseñó es que la paciencia es esperar, porque usted busca el resultado o la definición de paciencia en el latín es esperar, pero la paciencia en hebreo significa la habilidad de confiar en. Entonces lo que quiere decir la palabra es que somos iluminados, dice, cuando estamos en las tribulaciones, en las adversidades. Porque cuando estamos en las adversidades, en las tribulaciones, dice que sabemos que ellas producen la habilidad de confiar en Dios. Por eso Santiago dice, gozaos pues cuando os encontréis en diversas pruebas, tomando en cuenta que la prueba produce. Entonces la tribulación es un lugar no para quejarnos, no es para murmurar, no es para hablar del otro, no es para desnudar a nadie, tampoco es para llorar, es un lugar de regocijo. Y dice la palabra que en Mateo 3, Jesús se bautiza, se humilló a ver a los hombres desde la tierra. Y no solamente se humilla a vernos desde la tierra, sino que también se humilla hasta lo sumo en un acto de humildad y nobleza por obediencia al dejarse bautizar por su creación. Porque es imposible llegar a la obediencia sin la humildad. La humildad te conlleva a ser obediente. Entonces cuando él es bautizado por Juan el Bautista para cumplir toda palabra, entonces dice que los cielos ¿qué? Se abrieron. ¿Y qué dijo Dios? Padre, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, primero Jesús se le abren los cielos por su nobleza. ¿Qué le ha faltado a la iglesia de Venezuela? Hablando de esta nación, porque estamos hablando de esta nación, ¿verdad? Le ha faltado nobleza. Al liderazgo le ha faltado nobleza. Un corazón noble. Entonces cuando Jesús se le abren los cielos, entra a Mateo 4 y dice que es llevado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Ven aquí, varón de Dios, por favor. Digamos que yo voy a hacer la del Espíritu Santo y él es Cristo. Entonces dice la Biblia, en Mateo 4, primero en Mateo 3 se le abren los cielos por su nobleza. ¿Qué es nobleza? Es aquel que ha visto el mal, pero ha decidido hacer el bien. Entonces, ingenuo es el que hace el bien porque no conoce el mal. Entonces dice la palabra Mateo 4 que después que se le abrieron los cielos, el Espíritu Santo toma a Cristo y lo lleva al desierto con la intención de ser tentado por el diablo. Si el Espíritu Santo trajo a Cristo, a Jesús, al desierto, entonces ¿quién trajo al diablo? Gracias. Fue Dios Padre. ¿Se acuerdan cuando estaba Job? Como Satanás no puede estar en todo lugar al mismo tiempo, pero Dios sí es omnipresente. Entonces vino y dijo que buscó a Satanás, en otras palabras, le dijo, hey, lo vio merodeando la tierra y dijo, ¿has considerado a mi siervo Job, que es el más recto sobre la faz de la tierra? Ay. Entonces el diablo a la larga se convierte en un instrumento más que Dios usa a su conveniencia. Por eso dice vuestro adversario el diablo, porque es nuestro adversario, pero no es adversario para Dios. Es uno más que él usa como él quiere.
Y en ese momento dice que fue probado también, porque solamente puede ser probado cuando los cielos dan primero testimonio de ti. Entonces los cielos tienen que testificar de ti para que entonces pueda ser probado. Sí, dale un fuerte aplauso a Dios. Entonces dice la palabra que nos iluminamos en las tribulaciones porque producen la habilidad de confiar en Dios. Versículo 4. Y la paciencia prueba. ¿Y la prueba qué? Esperanza. La palabra prueba en hebreo, bochan, significa evaluación de carácter. En otras palabras, las tribulaciones producen la habilidad de confiar en Dios. La habilidad de confiar en Dios, que es la paciencia, produce la prueba, que es una evaluación de carácter. Y la evaluación de carácter nos hace crear en nosotros una espera anhelosa de su segunda venida. ¿Por qué la gente, el liderazgo, el sacerdocio, los pastores principales han tenido un arduo trabajo y les ha costado que el mismo liderazgo pueda predicarle a la gente afuera como si fueran ellos mismos, que puedan impartirle a la gente afuera como que si ellos mismos están impartiendo? Porque la mayoría del liderazgo, no todos, pero la mayoría del liderazgo, cuando viene la evaluación de carácter, se frustran y se regresan. Porque después de la evaluación de carácter, si no te quejas, si no te frustras, si no te llenas de amargura, porque esos son las cinco etapas de un corazón endurecido. Lo tengo en mi libro, el cual se llama Fe. Al final lo voy a poder dar. Y dice, las 5 etapas del corazón endurecido son lo que es la queja. De la queja te lleva a la frustración te conlleva a la raíz de amargura, la raíz de amargura la murmuración, y de la murmuración te lleva a la rebeldía. La rebeldía es tomada como hechicería, y la murmuración es la lepra espiritual que está matando el liderazgo. Pero no me voy a adelantar. Dale un fuerte aplauso a Dios. Entonces, voy rápido. Versículo 9 dice: pues mucho más, estamos en el mismo capítulo, gloria a Dios. Pues mucho más, dice Pablo, estando ya justificados en su sangre, digan conmigo, en su sangre, por él seremos salvos de la ira. En otras palabras, pues mucho más, decía el apóstol Pablo, estando ya redimidos adentro de su sangre, dice, por el cual seremos salvos de la ira. Por eso es que cuando nosotros clamamos Abba Padre, Dios no ve nuestro pecado, sino que Jesucristo vino a injertarnos adentro de su sangre, para que cuando el Padre ve que oramos, ve la sangre preciosa de su Hijo. Y dice que esa cubre multitud de pecados. Es la sangre que cubre multitud de pecados. Entonces versículo 10 dice: porque si siendo enemigos, la palabra enemigo significa hijos de perversión. Perversión significa pervertir un estado natural. El hombre fue diseñado para tener una naturaleza divina, y él mismo pervirtió su naturaleza divina al cambiar lo real por lo irreal, que era cuando los ojos se le fueron abiertos. Pregunta acá: si cuando el hombre desobedece a Dios en el Edén y es expulsado y está en el proceso de expulsión, dice que los ojos se le fueron abiertos, y dice que empezaron a taparse, y vio Dios y le dijo: ¿quién te dijo que estás desnudo? En otras palabras, desde que te hice estás así. ¿Cómo entonces el hombre nombró a los animales con los ojos físicos cerrados? Porque trabajaba bajo el poder de los ojos del entendimiento. Y a través de los ojos del entendimiento, entonces el hombre podía funcionar como padre sobre la tierra sin necesidad de abrir los ojos físicos. Entonces Dios creó al hombre para que a través de la vista espiritual gobierne lo terrenal. Cuando el hombre peca, entonces el enemigo le arrebata la inocencia. ¿Cuál era la inocencia? La habilidad de ver el mundo espiritual. Usted ve a Marcos 8:22, dice que Jesús agarró a un ciego, dice que escupe, se lo pone en los ojos y empieza a declarar, y dice que el ciego empezó a ver los hombres caminando como árboles. Porque los árboles representan la naturaleza humana y solo andaban por andar. En otras palabras, Jesús le permitió a ver al hombre ciego ver el mundo espiritual. Y en el mundo espiritual estaba viendo que la humanidad caminaba sin propósito, sin rumbo. Entonces vino Jesús y le puso la mano nuevamente.
Porque la primer vista espiritual lo produjo su saliva. Está científicamente comprobado. Cuando usted hace un examen de ADN o de alcoholemia, lo puede hacer con su saliva. Cuando Dios sopla su ruá sobre el hombre y lo injerta en el hombre, no solamente todo, mire, todo lo creado por Dios tenía un movimiento físico. El sistema solar se movía, los animales se movían. Pero el único que produjo Dios en el hombre fue un movimiento espiritual. A través de poder sacar su saliva, su esencia, la injerta su paternidad en el hombre, no solamente le dio un movimiento físico, sino un movimiento espiritual. Porque hay personas en la iglesia que están presentes, que están supuestamente recibiendo, pero están estancados. Es porque tienen un movimiento físico, pero están estancados porque están dormidos en el mover espiritual. Entonces, cuando llega Jesús y le abre los ojos espirituales, después le abre los ojos físicos y le pone la mano y dice que empieza ya a ver naturalmente, con claridad. Porque lo que Dios quiere hacer con el hombre, nosotros, es primero abrir nuestra vista espiritual y después ver nuestra vista física. Por eso es que todo lo que ves, si no es lo que un día Dios te mostró, entonces lo que estás viendo es temporal. Wow. Mira a tu hermano y dile, si lo que estás viendo en este momento no es lo que Dios te mostró, ni lo que Él te prometió, entonces lo que estás viendo es temporal. Yo sí le estoy hablando a alguien. Entonces dile, la fe no es algo, es alguien. Entonces ve versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces, mire qué tremendo esto. Vamos al versículo 19 al 21. Estamos en el mismo Romanos. El apóstol Pablo estaba alumbrado ese día. 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesucristo, los muchos serán constituidos ¿qué? Justos, redimidos. 20. Pero la ley, digan conmigo, pero la ley. Quiero introducirme acá, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó ¿qué? La gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, reinó para separar al hombre, así también la gracia, la salvación, reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, cuando la ley fue introducida, el pecado abundó. ¿Por qué abundó? Por causa, dice que había un sacerdocio levítico. Digan conmigo, sacerdocio levítico. Y la Biblia dice que por cuanto era débil e ineficaz, en otras palabras, inútil, entonces Cristo vino a cambiar dicho sacerdocio levítico por el sacerdocio según Melquisedec, el cual es el sacerdocio de la gracia. Entonces vayamos a Hebreos rápido, capítulo 7, versículo 11 en adelante. Y dice la palabra, Hebreos 7:11, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió al pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Levante su mano derecha y digan conmigo, cambiado el sacerdocio, hay también un cambio de ley. ¿Cuál ha sido el problema? La primera vez que vine a Venezuela, regresé a Estados Unidos y lloraba y decía, Dios mío, ¿por qué permites tantas cosas en esta nación tan bella? Y Dios me mostró una visión y vi una fila, una cola de personas en fila con manos vacías, y vi que se acercaban a un lugar de inminencia y pedían y les llenaban las manos de dinero y de comida. Luego ellos mismos bendecían y alababan a las personas que les daban. Los vi regresar y luego volvían otra vez con manos vacías y les dijeron, ya no hay. Y los mismos que bendijeron a esa gente después empezaban a maldecir. Y Dios me dijo a mí, el problema de la nación es la falsedad del corazón de la mayoría de los venezolanos. Porque Dios le dijo a Abraham en Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldicen. Y la palabra bendecir significa
honrar y la palabra maldecir es deshonrar. En otras palabras, Dios le dijo a Abraham: honraré a los que te honren y deshonraré a los que te deshonren. Nosotros no podemos maldecir a la gente sin importar. La Biblia dice que bendigamos y oremos por aquellos que están en inminencia. Porque automáticamente cuando alguien, sin importar qué tanto rango económico tenga, si te deshonran, entonces Dios también los va a deshonrar a ellos. Y si te honran, Dios también los va a honrar a ellos, porque la promesa está sobre ti. Entonces, yo le preguntaba a Dios, vino un diluvio, se supone que era para acabar el pecado. Y la religión me enseñó a mí que el pecado entró por Noé, porque se embriagó y se desnudó. Pero cuando Noé se embriaga, la ley no había sido escrita. Esto está fuerte. Entonces el pecado nunca entró por Noé, entró por su hijo Cam. Y cuando lo vio desnudo, imagínese usted por 120 años hablándole a la gente: vengan al arca, el diluvio se acerca, y la gente no escucha. Usted imaginándose cuántas familias se murieron. El hombre se embriagó entristecido. No era pecado en aquel entonces ley no embriagarse. Entonces se desnuda. Y cuando está desnudo, vino el hijo de Noé, Cam, y empieza a descubrir su desnudez. La palabra que descubrió su desnudez significa que se la mostró a todos los que estaban allí con él. Otra segunda definición dice que deseó violarlo. Entonces, cuando viene esto, viene inmediatamente Sem y Jafet por el escándalo, y vienen a ver a su padre, y al verlo desnudo tratan de cubrirlo, y de espalda empiezan a jalarlo porque no querían ni siquiera ver su desnudez. Y dice que lo pusieron a un lugar a reposar, y al otro día, milagrosamente, Noé se acuerda de todo. Y vino y se acercó a Cam y lo maldijo y le dijo: a partir de ahora serás el siervo de los siervos de tus hermanos. Y Dios me hablaba y me decía: cada vez que mi pueblo desnuda a alguien y deshonra a alguien, así sea verdad o sea mentira, dice, se convierten voluntariamente, ceden su autoridad espiritual al convertirse en el siervo de los siervos de las personas que desnudan. Está fuerte. Estoy hablando con pastores, ¿sí o no? Me dijeron que eran pastores. Gloria a Dios. No puedo ni con una campaña de evangelismo acá. Entonces, mire esto. Cuando usted sigue leyendo, dice acá que cambiado el sacerdocio es también cambio de la ley. Versículo 13: y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Versículo 15: y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley, no constituido conforme a la falsedad, a la hipocresía del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. Y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Entonces había un necesario que hubiese cambio de sacerdocio para que el sacerdocio levítico descendiera y ascendiera el sacerdocio de Cristo según la orden de Melquisedec, que es el sacerdocio de la gracia. Mira a tu hermano al lado y dile: amado ministro, Dios te hace un sacerdote de su gracia. Entonces, ¿por qué el sacerdocio levítico era débil e ineficaz? Vamos rápido. Vamos a Génesis 49, versículos 5 y 6. Y dice, Génesis 49, 5 y 6: Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni en mi espíritu se junte con su compañía. Porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desarretaron toros. En el Antiguo Testamento hubo un sacerdocio levítico donde pensaban los hombres que a causa del matar un animal ya se solucionaba el problema. Y Dios se cansó de eso. Digo, ya no más. ¡Qué falsedad! O sea, pecan y empatan y luego ya solamente ponen un animal y se resolvió todo.
Y dice que mataron hombres porque se mataban los unos a los otros, desnudándose y deshonrándose, hablando a espaldas el uno del otro porque venían de la descendencia de Cam. Por eso el padre de la fe realmente no fue Abraham. El padre de la fe fue Noé. Y Abraham representa la generación 12ª de gobierno de Noé. Porque la genética de Abraham era la genética de Noé. Y dice la palabra, por la fe, Abraham dice recibió una promesa. Mira a tu hermano y dile, tienes un diseño original para recibir bendición. Pero luego Dios dijo, por la fe, por el que no se ve. La fe no es una creencia. La fe produce la habilidad de creer. Pero la fe no es creencia, la fe es el que no se ve. Si tuvieses fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, muévete, ¿y qué? Si tuvieses, dice fe, si me tuvieses a mí, así fueses como un grano de mostaza chiquito, le dirías a este monte, muévete, se moverá. Entonces, ¿qué pasa acá? Mire qué tremendo. Dios nos está hablando a nosotros de que entendamos la asignación que Dios desea tener con nosotros. Y nosotros somos los sacerdotes de su gracia, llamados a iluminar su luz en la tierra. Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Pero esto no se lo habló a la multitud. La multitud se había ya despedido y se quedó con los discípulos. Y le dijo, ¿vosotros qué? Soy la luz del mundo. Y si la luz la pusieres debajo de un almud no brillará. Pero si la pones, ¿qué? ¿Sobre qué? El candelero. Digan conmigo, candelero. Dice que entonces brillará. ¿Cuál es el candelero? Apocalipsis 1:20 dice, habla de las 7 iglesias, los 7 candeleros. Entonces Jesús le dijo al sacerdocio, el liderazgo, vosotros sois la luz porque yo estoy en ustedes. Y cuando yo estoy en ustedes, entonces ustedes van a brillar y resplandecer sobre mi iglesia. Porque la iglesia es un hospital de enfermos. La gente viene aquí a recibir porque está quebrantada. No le podemos poner carga a ellos que todavía no saben llevar. La carga es nuestra de la transformación, no de la iglesia. Es del sacerdocio. ¿Están conmigo? Aleluya. Mire esto tan tremendo. Vayamos a Génesis 49, 8 al 14. Y dice la palabra Judá, hablando de Cristo, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz, en el cuello de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán ante ti. ¿Qué se refiere con que tu mano en el cuello? Esto representa lo que David vino a hacer. Y dice que antes de matar a Goliat, entonces él agarró 5 piedras. Y dice la palabra, someteos pues bajo la mano poderosa, ¿qué? Y la mano poderosa de Dios son los 5 ministerios. Entonces agarró 5 piedras en señal de los ministerios de Jesús que iba a constituir. Y dice que agarró una piedra porque se apoderó el Espíritu de Dios sobre él. Y en ese momento lanza la piedra al gigante directa a la cabeza. Y cuando golpea la cabeza, entonces destruye los planes de Satanás. Cuando se cumple la palabra que la simiente de la mujer aplastará tu cabeza, destruirá tus planes. Por eso fue que Jesús, que era la piedra angular, destruyó los planes de Satanás. Entonces, muchos tienen diseños para recibir, como Abraham, promesas de Dios. ¿Cuántos aquí tienen promesas de Dios? Estamos aquí por promesas. Pero luego Abraham necesitó, por la fe, Sara concibió siendo estéril. El diseño de Sara era de concebir, el dar a luz, el cumplimiento de promesas. Entonces Abraham recibe por Cristo, por el que no se ve, por la fe, por el que no se ve, Abraham recibió una promesa. Por el que no se ve, Sara concibió, dando a luz, siendo estéril. Por eso nos necesitamos los unos a los otros, porque hay diseños para recibir promesas y hay diseños para concebir dichas promesas. Aleluya. Entonces no puedes concebir sin la ayuda del que recibe la promesa. Dale un fuerte aplauso al Señor.
Y de nada te vale servir solamente recibiendo la promesa si no la puedes concebir. Y luego vino y salió Isaac, el cual representa ¿qué? Gozo. Entonces cuando David ya había recibido el diseño de Abraham de recibir promesa, al ser ungido a los 17 años como rey, 13 años demoró en ser rey. Y luego ya también recibió lo que es el diseño de Sara al poder dar a luz su propósito de convertirse en rey. Y luego entonces le dice a Dios: Señor, devuélveme el gozo de mi salvación. La religión nos enseñó que estaba triste. Él estaba diciendo a Dios: ya tengo el diseño de recibir, tengo el diseño de Sara para concebir. Dame y te pido reclamar el diseño de Isaac para disfrutar lo que me has dado. Hay gente con poder afuera, con dinero, que no disfruta lo que tiene, porque son tan pobres que lo único que tienen es dinero. Y por eso tú eres el enviado por Dios para presentarles el plan de salvación, para que a través de esa gracia entonces ellos puedan conocer a Cristo, ser redimidos y disfrutar lo que Dios les quiere que disfruten. Entonces Génesis 49:9 dice: cachorro de león, Judá, hablando de Cristo, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. Hablando del cordero llevado al matadero, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, la segunda venida, y a él se congregarán todos los pueblos, atando a la vid su pollino. Y Jesús dijo en Juan 15: yo soy la vid verdadera, y vosotros ¿qué? Los pámpanos. Aquellos que den fruto, dice, los puliré para que den más frutos, y aquellos que no den fruto, entonces los cortaré y serán enviados al infierno. Cuando dice su pollino, habla de un asno, un burro, porque el pollino representa nuestras posesiones. Y dice: cuando nosotros atamos nuestras posesiones en servicio como recursos para el reino de Dios, entonces lo atamos a la vid que es Cristo, podemos tener paz. Entonces dice: lavó en el vino su vestido, injertó el vestido en la iglesia, injertó la iglesia en su vino, lavó en su vino su vestido. Nos redimió, y dice: y en la sangre de uva su manto, hablando del sacerdocio. Zabulón 13: en puertos de mar habitará. Zabulón en hebreo significa el que mora. En otras palabras, Zabulón en puertos de mar habitará, el que mora desde el principio sobre la faz de las aguas. ¿Quién era? El Espíritu Santo. Y dice: será para puertos de naves, será para habitación de hombres. Ahí está fuerte. Y su límite hasta Sidón, hasta los confines de la tierra. Era necesario el cambio de sacerdocio y que Cristo sea el sacerdote por gracia para que pudiera introducir al Espíritu Santo. Entonces, un sacerdocio levítico es un sacerdocio lejos del Espíritu Santo, que no conoce al Espíritu Santo. Pero un sacerdocio basado en la gracia, en la redención, en la misericordia, es un sacerdocio que entonces carga al Espíritu Santo. Ya terminamos casi, gloria a Dios. Esto está fuerte. Dice, ahora, vamos, ¿qué trae el sacerdocio de Cristo con su gracia? Vamos a Lucas 10, versículo 30, y dice... Lucas 10:30, ¿qué trae el sacerdocio de Cristo con su gracia? Respondiendo Jesús dijo: un hombre representa la naturaleza humana. Un hombre descendía, digan conmigo, descendía, iba en declive. Esto se lo enseñé a un hombre de Dios y lo agarró. Dice que estaba un hombre, la descendencia humana, que representaba a Adán, venía en declive, en descenso. Dice, de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, que representa a Satanás y los ángeles caídos, los cuales le despojaron de ¿qué le despojaron? Su paternidad. E hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. ¿Por qué dicen medio muerto y no muerto? Porque el hombre no murió eternamente. Cuando Dios creó el Edén, fue un lugar para ser un lugar eterno. Entonces cuando Dios dijo, como sabía que tenía que morir el hombre al pecar, lo saca del espacio de la eternidad y lo introduce a la tierra del espacio y la materia, para que después pudiera resucitarlos. Y dice Efesios 2, 4 y 5, pues Dios, que es rico en misericordia, con tal amor con que nos amó, que estando nosotros
muertos, separados por nuestros delitos y pecados, fuimos juntamente resucitados con Cristo, porque por gracia sois ¿qué? Salvos, pues es don de Dios para que nadie ¿qué? Se gloríe. Entonces Dios dijo, no voy a permitir que mi más hermosa creación, la cual le di la paternidad mía, se vaya a morir eternamente como Satanás. Entonces nos sacó del Edén. Dios expulsa al hombre del Edén por amor, no por castigo. ¿Sí está bien? Entonces dice, e hiriéndole se fueron dejándole ¿qué? Medio muerto, medio separado. Sigamos leyendo el 31 al 33. Vamos aquí rápido. Y dice la palabra, 31 al 33. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo, descendía el sacerdote. Y dice el 32, asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo, movido en apatía, pasó de largo ignorando su necesidad. Versículo 33 dice, pero un samaritano, digan conmigo, un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido ¿qué? A misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Dice que este samaritano fue movido en misericordia y fue, dice que a cubrir las heridas, a curar las heridas de aquel, usando las vendas. Las vendas representan la palabra de Dios, el nuevo sacerdocio de la gracia según el orden de Melquisedec, que es el sacerdocio de la gracia de Cristo. Usamos la palabra de Dios para poder restaurar y no para señalar. Luego dice que agarró el aceite que representan los 12 dones del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, perdón, y usó los dones del Espíritu Santo en servicio para poder levantar. Los hombres, según el sacerdocio de la gracia, usan los dones para edificar y no para destruir. Y dice que agarró también el vino que representa la sangre de Cristo, porque usamos la sangre de Cristo para redención y no para condenación. Y dice que después lo tomó y lo puso sobre su cabalgura. ¿Y lo puso dónde? Sobre el mesón que representa la iglesia. Entonces el sacerdocio con este samaritano usó la palabra para vendar las heridas, usó los dones del Espíritu Santo para edificar, luego usó la sangre de Cristo para redención, lo pone sobre la iglesia, que es el mesón. Vamos a seguir leyendo acá. Y dice, y cuidó de él. Versículo 35. Otro día al partir sacó 2 denarios, sacó 2 monedas de plata que representa provisión. Cuando usted evangeliza afuera, tenemos que evangelizar proveyendo en el liderazgo. Cuando usted mueva liderazgo, dígale que se muevan a evangelizar con actos de bondad, dando café, regalando galletas, regalando un sándwich. Que no se acostumbren a que la gente afuera les dé sin importar mucho dinero que tenga, que se acostumbren a dar, porque la Biblia dice que es mejor dar que recibir. Dale un fuerte aplauso. Entonces, ya casi terminamos. Y dice que agarró la provisión y dice que se lo dio ¿qué? Al mesonero, al pastor. Después de haber hecho todo esto, se lo lleva al pastor y dice, y le dijo, Cristo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese en su segunda venida. Ay, Padre Celestial, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú ¿qué? Lo mismo. Entonces eso es lo que debemos hacer con un sacerdocio de la gracia. Ahora, ¿quién era este samaritano? Vamos a Lucas 17, versículo 11. Y dice, ¿quién es este samaritano? Lucas 17, 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano.
Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, ¿qué? Tu fe, yo te he salvado. Mire, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Y quién es este que vence el mundo? Primera de Juan 5:4. Ay, Dios mío, esto está fuerte. Esto está fuerte. Entonces dice, para terminar, Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia ¿qué? La obra de sus manos. ¿Cuál es la asignación de este sacerdocio de la gracia? Ahí voy. Dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. La palabra cielo viene del hebreo chamayín, que significa expansión. Y lo que es gloria, doxa, manifestación. En otras palabras, los cielos cuentan la gloria de Dios. La expansión y el universo narran lo manifestado y creado por Dios. Y el firmamento, que somos nosotros, anuncian la obra de sus manos. ¿Y cuáles son las obras de sus manos? Jeremías 18:4 y 5. Y dice que una vez, dice que estaba el alfarero y las vasijas de barro se le rompían en su mano. Él volvía a hacerlas de nuevo hasta quedar como él que quería. Entonces lo que te rompe no son las circunstancias, no son las evaluaciones de carácter. Lo que te rompe es tu mala actitud ante tales circunstancias. Cuando tenemos el liderazgo, tenemos que enseñarle que las circunstancias de la vida, las tribulaciones, no fueron hechas para destruirlos, pero ante nuestra actitud nos lleva a la aptitud, y ella nos lleva a la altitud. Y Dios me dijo: Fellinger, hijo, ante toda crisis, tu acto te hace apto para volar más alto. ¿Se oye bien? Dale un fuerte aplauso a Dios. Termino acá. Yo quiero animar a los pastores a que podamos enfocarnos en el sacerdocio. Jesús con 12 cambió el mundo. No necesitamos 1000 ni 2000 sacerdotes, necesitamos un sacerdocio sólido. Porque cuando viene el avivamiento son chispazos del hambre que la gente tiene por el Espíritu Santo. Pero luego, ¿qué hacemos cuando viene eso? Si no sabemos sostenerlo con un corazón entregado a Dios. Porque dice que no es lo que contamina al hombre, no es lo que entra lo que lo contamina, sino lo que sale de la boca de él. Y dice que de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Entonces, todo lo que entra por el corazón va al alma. Del alma va la conciencia, y de la conciencia el cuerpo. Nuestra boca se convierte en el transmisor de lo que tenemos y cargamos en nuestra alma. ¿Alguno de ustedes dejaría entrar a un violador a su casa en la noche? Les pregunto. A un sicario. ¿Verdad que no es sabio? Pero ¿por qué lo estamos permitiendo en el área espiritual? Permitimos los chismes, permitimos no. Esto se acabó acá. En Venezuela se acabó el desnudar al hermano, se acabó el deshonrarnos. Porque tenemos que cuidar no la imagen de nosotros, eso no importa. Tenemos que cuidar la imagen de Cristo. Dale un fuerte aplauso a Dios, gloria a Dios. Pongámonos de pie, por favor. Y vamos a creerle a Dios. Dios me hablaba y me decía: Venezuela será punta de lanza a las naciones. Y me decía: dile por favor a mis hijos en Venezuela, los patriarcas, los que he convertido padres en regiones, no mirar los diseños de otros países vecinos ni del exterior, sino que yo ya he puesto ya un diseño original en Venezuela, donde van a venir gente de Colombia, Brasil, Argentina, a recibir lo que yo he puesto en Venezuela y a llevarlo a sus naciones. Valoremos y estimemos lo que Dios quiere hacer acá. Yo quiero que levante su mano, por favor. Cierre sus ojitos. Padre amado y Padre glorioso,